Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. En esta sesión vamos a estudiar un poco sobre el mensaje del tercer ángel, particularmente. Vamos a hablar sobre el cierre de la gracia. Cuando se termine de predicar el mensaje del tercer ángel, todos tienen o el sello de Dios o la marca de la bestia. Luego vamos a hablar del tiempo de angustia y entonces la liberación del pueblo de Dios al final del tiempo de angustia. Pero antes de eso vamos a tener una oración para pedir que Dios nos acompañe. Voy a darles más o menos unos 15 minutos al final para que puedan hacer preguntas y comentarios. Así que vamos a estudiar tal vez unos 35, 40 minutos y el resto del tiempo preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, anótenla para que no la olviden. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de reunirnos aquí en este lugar. Gracias porque han venido todos estos jóvenes, todas estas señoritas a este congreso. Tú nos trajiste con un propósito muy especial y es recargar nuestras baterías espirituales para salir y compartir con los que perecen las buenas nuevas del mensaje que tú le has dado a nuestra iglesia. Te pido, Señor, que bendigas nuestro estudio esta tarde, que quede claro y que nos capacite para prepararnos nosotros y para preparar a otros también para el reino. Gracias por tu compañía. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero mencionar en primer lugar que cuando se cierra la puerta de la gracia y vaya a venir el tiempo de angustia, hay 6 comunes denominadores que hay que tomar en cuenta. Número 1 es que va a haber un remanente fiel. En segundo lugar, el remanente va a tener enemigos que en realidad se oponen a ellos y quieren destruirlos, desarraigarlos de la tierra. En tercer lugar, como resultado de esto, el remanente sufrirá un tremendo tiempo de angustia. La Biblia dice cual no se ha visto jamás en la historia del mundo. Durante ese tiempo, número 4, la fe del pueblo de Dios será severamente probada. Necesitaremos una fe que no tenemos ahora, una fe inquebrantable, una fe que, dice el Espíritu, decía, soporte el hambre, que soporte la sed. El pueblo de Dios será echado a la cárcel, perderemos la libertad, perderemos todo lo que tenemos. Una fe que no flaquee a pesar de todo eso. En quinto lugar, habrá una demora en intervenir Dios en nuestro favor, en el favor del remanente. Dios va a demorar, va a permitir que su pueblo pase por el tiempo de angustia. Podría librarlos al comienzo del tiempo de angustia, pero permite que su pueblo pase por todo ese tiempo. Es decir, va a haber una demora en Dios librar a su remanente. Pero finalmente, Dios intervendrá para librar a su pueblo de manos de sus opresores. Así que, repitiendo, remanente fiel. Segundo lugar, enemigos del remanente. Tercer lugar, tiempos de angustia para el remanente. Número 4, la fe del remanente severamente probada. Número 5, Dios demora a intervenir para librar a su remanente, pero después de la demora, Dios interviene para librarlos. Ahora, el primer ejemplo que quiero darles de esto, esta mañana en una de las sesiones, yo di 3 ejemplos de estos comunes denominadores, porque tengo un tema donde hay 10 ejemplos bíblicos de todos estos comunes denominadores, pero voy a empezar con una parábola que encontramos en Lucas 18. Así que si van conmigo en sus Biblias a Lucas 18, vamos a examinar esta parábola, versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 hasta el versículo 8.
Si ustedes miran en sus Biblias, el subtítulo dice: la parábola del juez injusto. Ese es un mal nombre. En realidad debería llamarse la parábola de la viuda persistente, porque la parábola no tiene tanto que ver con el juez, tiene más bien que ver con la viuda. Ahora, esta parábola se aplica a todas las épocas. La lección que quiso enseñar Jesús es una lección para todos los tiempos, pero se aplica especialmente durante el tiempo de angustia, al final de la historia. Es especialmente para esa época. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque si ustedes miran lo que viene antes de la parábola, van a encontrar que inmediatamente antes Jesús ha estado hablando, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, capítulo 17 de Lucas termina con esos textos sobre la segunda venida. La parábola termina con una pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, la parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida. Eso significa que esta parábola se aplica especialmente en la época inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora vamos a examinar esta parábola paso a paso. En el versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la lección que quiso enseñar con esta parábola, que es necesario orar siempre y no rendirnos, no desmayar, perseverar, en otras palabras, en la oración. Y luego viene la parábola de Jesús para ilustrar esa lección, diciendo: había en una ciudad un juez. Así que el primer personaje de la parábola es un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Primer personaje de la parábola, un juez. Versículo 3: había también en aquella ciudad una viuda. Así que segunda actora en este drama es una viuda. Y luego sigue diciendo: la cual venía a él. Ahora, cuando dice venía, en este momento de la parábola no está completo el pensamiento con la traducción venía. Vamos a ver en un momento que esta viuda no venía una vez o dos veces, dice que venía y venía y venía y venía y venía. Insistía, no se rendía. Pero se traduce aquí venía. Pero en un momento vamos a ver que venía y venía y venía. Porque siempre hay que orar y no qué, y no desmayar. Y la viuda le va a hacer una petición al juez. Así que dice: había también en aquella ciudad una viuda, versículo 3, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Oh, el tercer actor en la parábola, un adversario de la viuda. Y los que han estudiado esta parábola han llegado a la conclusión que lo que ocurrió fue que esta mujer, el esposo de esta mujer, tenía deudas inmensas con acreedores. Y cuando se murió, las personas a quien le debía esas sumas de dinero saquearon todo lo que tenía la viuda para pagar las deudas que había incurrido el esposo. Es decir, la pobre viuda quedó en la calle, no tenía dónde caerse muerta, quedó completamente sin nada. Su única esperanza estaba ¿en quién? En el juez, de que el juez escuchara su plegaria y le hiciera justicia sobre su enemigo, sobre su adversario. Ahora, note lo que sigue diciendo, versículo 4: y él no quiso por algún tiempo. Es decir, hubo una ¿qué? Una demora. ¿Podría haberle hecho justicia de una vez? Sí, pero se demoró.
Dice, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí ya captamos lo que significa la palabra venía. Se había tornado fastidiosa la viuda. Venía y venía y venía. Y el juez dice, voy a hacerle justicia para quitármela de encima, porque ya me tiene fastidiado. Ahora, los personajes de esta parábola son simbólicos. El juez representa a Dios. Y usted, pero pastor, ¿cómo dice que el juez representa a Dios? Si dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿cómo el juez puede representar a Dios? Representa a Dios a manera de contraste. Es decir, que en la parábola Jesús está diciendo, si un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, le hizo justicia a una viuda para quitársela encima, ¿cuánto más Dios le hará justicia a sus hijos porque los ama? Es una comparación a manera de contraste. El juez representa a Dios. La viuda, ¿qué representa una mujer simbólicamente en la Biblia? Representa a la iglesia. Si es una mujer pura, ¿es una iglesia qué? Pura. Si es una mujer ramera, es una iglesia que se ha prostituido. ¿Qué representa una mujer viuda? Una buena pregunta, ¿verdad? Una mujer viuda, esta mujer había perdido todo. Debe representar la iglesia que lo ha perdido todo. ¿Cuándo es que la iglesia va a perderlo todo? ¿Cuándo es que los miembros de la iglesia van a perder todo lo que tienen? En el tiempo de angustia. Todo lo vamos a perder. Lo único que no se va a perder es la vida. Todo lo que tenemos, todas nuestras propiedades, dinero, casas, carros, ropa, libertad, todo eso se va a perder. Ahí está representada la vida. Una iglesia destituida de todo apoyo humano. ¿A dónde va a radicar la esperanza, la única esperanza de la iglesia en esa situación? En el juez. ¿Y quién es el juez? El juez es Dios. Ahora, ¿quién es el adversario que le habrá quitado todo al pueblo de Dios? Satanás. Esa palabra adversario, antidikon en griego, se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Uno de esos versículos es 1 Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. El adversario que le va a quitar todo a la iglesia es Satanás. ¿Y qué va a hacer el pueblo de Dios? ¿Se va a rendir? Decir, no, que va, yo le pido al juez que me haga justicia y el juez no me hace justicia y yo me voy. No. ¿Qué va a hacer la iglesia que lo ha perdido todo? ¿Los fieles? Van a seguir viniendo y viniendo y viniendo y viniendo. No se van a rendir en pedir que Dios les haga justicia sobre su adversario. Pero va a haber una demora. Vamos a ver la explicación que dio Cristo de la parábola. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora viene la explicación de la parábola. ¿Y acaso Dios, que es el juez, no hará justicia a sus quiénes? ¿Qué representa la viuda entonces? A los escogidos. ¿Cuándo van a vivir los escogidos? Lo único que tiene que hacer es ir a Mateo 24, les va a decir cuándo es que van a vivir los escogidos. Dice que Satanás va a hacer señales y milagros de tal manera que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Son los que van a vivir al final, al mero final de la historia. Así que la viuda representa a los escogidos, que van a clamar a Dios día y noche por su liberación del tiempo de angustia que están pasando. Yo pregunto, ¿Dios se va a demorar en responderles? Sí. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él que día y noche, ¿lo va a librar inmediatamente? ¿La liberación viene ya? No, porque dice que vienen a Él como la viuda, al juez, claman a Él día y noche, y luego esta es la traducción correcta, aun cuando se tarda en responderles. ¿Se va a tardar Dios en responderles? Sí. Y luego viene el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Y luego termina la parábola con una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? Fíjese que termina con una pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿me quedó claro? ¿Hay un remanente en esta historia? ¿Quién es? La viuda, la iglesia destituida. ¿Hay un enemigo? El adversario. ¿Pasa la viuda por un tiempo de angustia? Clama y gime. ¿La fe de la viuda es severamente probada? ¿Se demora el juez, Dios, en responderle a la viuda? Pero finalmente le hace justicia. Eso es lo que va a pasar en el tiempo de angustia. Pero tendremos que pasar por un tiempo donde la fe va a ser severamente probada. Esa fe hay que desarrollarla ahora, porque ya cuando lleguemos a ese tiempo será demasiado tarde. Ahora, el siguiente ejemplo que quiero darles es el ejemplo del libro de Esther. Y esto lo voy a hacer brevemente. Ustedes conocen la historia del libro de Esther, ¿verdad? ¿Quién sería el remanente en el libro de Esther? Mardoqueo. ¿Quién es el enemigo? Amán, que lo quiere destruir. ¿Pasa Mardoqueo y al pueblo un terrible tiempo de angustia? Lean nada más el capítulo 4, dice que se visten de saco y de cilicio, se sientan en cenizas, lloran y claman por todas las calles de la ciudad. Es decir, pasan un terrible tiempo de angustia y su fe es severamente probada. ¿Se demora Dios en librarlos? Ustedes tienen que leer todo el libro y todas las circunstancias, estar todo el tiempo bajo el decreto de muerte. Finalmente, al final de la historia, es que Dios interviene para librarlos de manos de sus enemigos. La sierva de Dios dice que la historia de Esther se va a repetir en su pueblo al final de la historia. Ahora, el ejemplo especial que quiero compartir con ustedes es la experiencia de Jesús. Porque más que cualquier otro ejemplo, la experiencia de Jesús ilustra aquello por lo cual va a pasar el pueblo de Dios. En la historia de Jesús, lógicamente el remanente sería Jesús. Estábamos hablando ya del final de su vida. El remanente fiel es Jesús. ¿Tenía enemigos Jesús hacia el final de su vida? Muchos. El diablo era uno, el enemigo invisible. Pero el diablo usó a Judas, Pilato, Caifás, el pueblo judío. Todos se lanzaron en contra de Jesús. Ahora, ¿pasó Jesús por un terrible tiempo de angustia al final de su vida? ¿Han leído la historia del Getsemaní? Tremendo. 3 veces Jesús le rogó a su padre que si fuera posible le quitara la copa. ¿Sabe lo que tenía la copa? La ira de su padre contra el pecado, porque él había tomado sobre sí los pecados de toda la raza humana. Es decir, que ahora Jesús en el huerto del Getsemaní está agonizando. Padre, si puede pasar esta copa de mí, que suceda, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Tan terrible era su tiempo de angustia, su agonía, que dice que sudaba grandes gotas de sangre. ¿Cuánta angustia tiene que tener una persona para sudar gotas de sangre? Terrible. Además de eso, cuando Jesús estaba en la cruz, el Señor Jesucristo clamó: Dios mío, ¿por qué
me has desamparado. Ese fue el tiempo de angustia de Jesús en el huerto del Getsemaní y en la cruz del Calvario. Así que Jesús pasó por el tiempo de angustia. Su fe fue severamente probada en ese tiempo de angustia. Lean nada más en los evangelios. Severamente probada. Lean también el capítulo que se titula Getsemaní y el Calvario, donde dice que Jesús no podía ver más allá de los portales del sepulcro. Pensaba que el pecado que estaba cargando era tan ofensivo a Dios que nunca iba a ver otra vez el rostro de su Padre. Que temió que la separación entre él y su Padre iba a ser eterna. Y dice que con crueles tentaciones torturaba Satanás al Señor Jesucristo. Jesús pasó por un terrible tiempo de angustia y su fe fue severamente probada durante ese tiempo de angustia. Temía que el pecado que estaba cargando era tan grande que nunca iba a ver más el rostro de su Padre. Ahora, vamos a Hebreos al capítulo 5 y el versículo 7, donde se describe su sufrimiento. Generalmente no leemos de Hebreos para saber lo que pasó en el Getsemaní, vamos a los evangelios, pero aquí se describe lo que sucedió con él en el huerto de Getsemaní. Hebreos 5, 7. Dice allí, y Cristo, en los días de su carne, es decir, mientras estuvo en esta tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Pueden escuchar casi la angustia de Jesús? Con gran clamor y lágrimas al que le podía, ¿qué? Librar de la muerte. ¿Fue librado de la muerte? ¿O murió? Murió. Fíjense lo que dice la última parte del versículo. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó a Jesús, oyó a Jesús, le respondió inmediatamente. Dice que sí, el Padre oyó, pero no lo libró de la muerte. Por lo menos no lo libró de la muerte el día viernes. Es decir, hubo una demora en librarlo. Ahora, permítame leerles una cita muy interesante del Espíritu Profecía. Lamentablemente no está en ninguna fuente en español. Yo la traduje del inglés en una revista que se publicaba que se llama Youth Instructor, el instructor de los jóvenes. Mayo 2, 1901. Ella dice, aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina. ¿Qué estaba Jesús? Prisionero de la justicia divina, en esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. Tremendo. Y luego dice, estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. ¿Lo escuchó su Padre? ¿Le respondió inmediatamente en la cruz? No, se demoró 3 días. ¿Y luego qué hizo Dios? ¿Lo libró del sepulcro? ¿Sí o no? Ahora, alguno dice, pero pastor, el Señor Jesucristo, la Biblia dice que resucitó con la vida que estaba en él. Ustedes conocen Juan 10, 17 y 18, donde dice Jesús, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Y entonces algunos dicen, nadie me la quita.
Entonces, ¿cómo dice usted que él estaba allí en el sepulcro, prisionero de la justicia divina, cuando el Señor Jesucristo se resucitó él mismo el tercer día? Bueno, la respuesta es que Jesús, no leemos los dos versículos, Juan 10, 17 y 18. Se nos olvida leer la última frase del versículo 18, donde Jesús dice: nadie me quita la vida, yo la pongo, la vuelvo a tomar, tengo autoridad para ponerla, tengo autoridad para volverla a tomar. La gente lee esos dos versículos, pero se le olvida leer la última partecita, donde Jesús dice: este mandato recibí de mi Padre. ¿De dónde recibió Jesús la autoridad para resucitarse por la vida que estaba en él? De su Padre. Le voy a explicar lo que sucedió la mañana de la resurrección. La Biblia explica parte, el Espíritu Profecía lo amplía. Descienden dos ángeles del cielo. Un ángel quita la piedra y se sienta encima de la piedra. El otro ángel se para delante del sepulcro y dice: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. En ese momento hay un terrible terremoto y el Señor Jesucristo sale del sepulcro por la vida que estaba en él mismo. Pero solo salió, solo tomó su propia vida porque su Padre le autorizó que lo hiciera. Es decir, se resucitó por su misma vida, pero tenía que recibir permiso del Padre porque era prisionero de la justicia divina, como leímos. Yo pregunto, después de la demora, ¿Dios libró a Jesús del sepulcro? ¿Cómo no? Sí libró a Jesús del sepulcro. Entonces tenemos todos los elementos en la experiencia de Jesús. Tenemos un remanente fiel que pasa por un terrible tiempo de angustia, que tiene enemigos que quieren destruirlo. Su fe es severamente probada. Hay una demora de parte de Dios de librarlo. Por eso suda gotas de sangre, ruega que se le quite la copa, le dice al Padre: ¿por qué me has desamparado? Pero después de la demora, Dios el Padre interviene y le autoriza que Él resucite por la vida que estaba en Él. El tiempo de angustia de Jesús, la hermana White dice que el tiempo de angustia por el cual pasó Jesús, su pueblo va a volver a pasar por el mismo tipo de tiempo de angustia. Así que vamos a necesitar la misma fe que tuvo Jesús. Ahora, el último punto que quiero tratar es tratar de contestar una pregunta, y es esta: ¿por qué razón, si Dios ama a su pueblo, va a permitir que su pueblo pase por ese tiempo de angustia tan terrible, tan agonizante, donde su fe es severamente probada, donde todo lo pierden y donde inclusive parece que el mismo Dios los ha abandonado? Hay dos razones. Y la mejor explicación que yo he encontrado en la Biblia para explicar por qué va a permitir Dios que pase su pueblo por este tiempo, no va a morir nadie, pero sí va a ser la fe severamente probada, se explica mejor en una historia que conseguimos en el Antiguo Testamento, la historia de Job. La mejor explicación de por qué Dios permite que sus fieles pasen por este tiempo de angustia final. Job representa a los que van a pasar por este tiempo de angustia. Así que le voy a relatar brevemente la historia de Job para que ustedes se den cuenta todos los elementos. En la historia de Job, la historia comienza pintando a Job. ¿Quién era Job? Empieza diciendo que era un hombre súper rico. Empieza en la tierra, un hombre súper rico, 10 hijos e hijas, tenía mucho ganado, muchos camellos, tenía muchos siervos, tenía una buena esposa, mejor dicho, tenía todo lo que el corazón podría desear. Así se pinta a Job al comienzo del libro. Luego la escena cambia al cielo, y ahora en el cielo se está celebrando una reunión donde vienen a presentarse todos los hijos de Dios, que son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Y Dios ve a Satanás en esa reunión, y Satanás está ahí porque le robó el puesto a Adán. Cuando Adán
se convirtió en esclavo de Satanás. Satanás ahora era el Señor, usurpó la posición de Adán. Y entonces Dios le dice a Satanás, mire, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vive en tu territorio, pero es siervo mío. Recuerden que están escuchando todos los representantes, todo el universo está observando esto. Y Satanás le dice a Dios, pues claro que te sirve. Tú lo has cercado con un vallado y no me permites que yo lo toque. Además de eso, tú has prosperado la obra de sus manos. Es riquísimo. Tú no has permitido que él tenga ninguna prueba. La vida de él ha sido fácil. Él te sirve por los panes y los peces. Te sirve por todo lo que tú le das. Te sirve por interés. Pero si tú le quitaras todo, te blasfemaría tu rostro. Y están escuchando los representantes del universo. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Dios le dice al jurado celestial, le dice, no le hagan caso, es un mentiroso? Hubieran pensado, ¿de verdad que Dios le ha puesto una protección a Job y lo prosperó con todo? Y quién sabe si este tenga razón. Hubieran quedado dudas en las mentes. Así que Dios dice, tú dices que me sirve por los panes y los peces, que me sirve por interés nada más. Quítale todo lo que tú quieras y verás que todavía será fiel. Así que Satanás sale de la presencia de Jehová, mata a todos los hijos, las bestias son todas robadas, los siervos todos son muertos. Es decir, y esto no sucedió en cuestión de días y semanas, dice que uno estaba hablando y se apareció el otro, y ese estaba hablando y se apareció el otro. En cuestión de minutos pasó eso, todo lo perdió. Y el universo está mirando a ver cómo va a reaccionar Job. Vamos a ver si sirve a Dios por los panes y los peces. Y Job dice, Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. En esto no pecó Job. Y el jurado se le está diciendo, Dios tenía razón. Si hay un individuo que sirve a Dios por puro amor y no por interés. Bueno, los hijos de Dios se van después de la primera reunión. Pero luego entonces se celebra una segunda reunión en el cielo. Porque Dios tiene reuniones de negocio cuando trata asuntos del universo. Dios es un Dios democrático, tiene un tipo de gobierno representativo. Dios podría hacer todo Él, pero Él quiere que la gente en el universo, todos los seres participen. Y entonces en el segundo concilio viene otra vez Satanás representando a este planeta. Dios dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y entonces Dios se le infla un poquito más el pecho. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que aunque me incitaste contra él, aún conserva su integridad. Recuerda que está viendo el jurado celestial. Claro que conservó su integridad, porque es que tú no me dejaste tocarlo a él. Pero si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría tu rostro. El jurado celestial le está escuchando. Dios podría haber dicho, no le hagan caso. Ya ustedes vieron la primera que es un mentiroso, no le hagan caso. Pero el jurado celestial dice, de verdad que Dios le dijo que no lo toquen a él. De pronto sirve a Dios solo por interés, porque todavía tiene su salud. Y dice, Dios le dice a Satanás, dice, así, ¿tú crees eso? Anda y haz que lo que tú quieras con él. Lo único que te prohíbo es que le quites la vida. Claro, porque si le quita la vida, la prueba terminó. Así que le dice, preserva tu vida, su vida, pero haz lo que tú quieras con él. Y el jurado celestial está observando. Y dice que Satanás sale de la presencia de Dios y aflige a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la mollera de la cabeza. Y era tan terrible la rasquiña que tenía que rascarse con una teja. Imagínense cómo estaría de desfigurado al rascarse con una teja. ¿Qué ha perdido Job? Ha perdido a todos sus hijos, ha perdido todas sus posesiones, ha perdido todos sus siervos, ahora ha perdido la salud y en un momento va a perder a la esposa también, o el apoyo de la esposa.
La esposa ahora mira a Job y le dice, todavía tú conservas tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿De quién era instrumento la esposa de Job? Del diablo, porque él era el que había dicho que va a maldecir a Dios. Así que ha perdido el apoyo de la esposa. Y luego entonces vienen sus 3 mejores amigos a consolarlo. Y para hacer una larga historia corta, los 3 mejores amigos, en vez de consolarlo, se convierten en sus acusadores. Job perdió todo: sus posesiones, sus hijos, el apoyo de su esposa, su salud, sus amigos. Quedó en la calle. Y sin embargo, cuando concluye el capítulo 2, dice que Job conservó su integridad y su fidelidad a Dios. Pero la prueba no termina allí. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, ahora Job clama a Dios para que Dios le dé una explicación de lo que está pasando, porque lo que le está sucediendo es absurdo. Él era siervo de Dios, era fiel a Dios, mostraba su amor para con Dios, y le están pasando todos estos males y él no puede entender. Recuerden que él no tenía la Biblia como la tenemos nosotros para explicarle que el diablo hace estas cosas. Él no entiende lo que está pasando. Por lo tanto, en todos esos capítulos él empieza a clamar a Dios y le dice, por favor dime, ¿qué hice malo yo? Tú eres el juez. Hay mucho lenguaje legal, porque en realidad esta es una ilustración del juicio investigador. Hay todos los elementos de un juicio. Hay un acusador, hay un abogado defensor, hay un acusado, hay un jurado. Todo está allí. Es una ilustración de lo que sucede en el juicio investigador. Cristo defendiendo y Satanás acusando. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, la primera parte, Job está clamándole a Dios que le explique lo que está pasando. Y básicamente dice, ¿por qué me has desamparado? Suena familiar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Contéstame. Yo sé que si tú permitieras que yo fuera tu tribunal, yo podría presentar mis argumentos y tú entenderías mi caso y fallarías a favor mío. Y la única respuesta de Dios es un rotundo silencio. Se parece a la historia de la viuda, ¿verdad? Seguía viniendo y viniendo y viniendo y viniendo, y Dios haciéndose el del oído gordo. Nada de respuesta. Silencio. Finalmente llegamos al capítulo 38. Ya Dios ha escuchado suficiente. Ha demorado muchísimo. Y entonces Dios le dice a Job, mira Job, ahora cállate tú que te voy a preguntar yo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice este mundo? Y luego Dios empieza a describir la creación día por día, en el orden en que aparece en Génesis. Dios describe su obra de la creación, la grandeza de su obra de la creación. Y Dios le dice, ¿tú tuviste algo que ver con esto? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú sabes cómo hice yo esto? Le está preguntando. Y por cada pregunta que Dios le hace, Job se siente más y más pequeño y más pequeño y más insignificante, hasta que casi desaparece. Y después que Dios le muestra a Job su grandeza y la pequeñez de él en exigirle explicaciones a Dios, Job dice, bien, me callaste la boca, no voy a hablar más. Dijo que no iba a hablar más. Eso es en el capítulo 40. Pero Job volvió a hablar. Volvió a hablar después que Dios le mostró lo que aparece en el capítulo 41. Una de las cosas que ha sorprendido a los eruditos que han estudiado la historia de Job, y hasta disgustado a algunos eruditos, es que todos los personajes principales reaparecen al final del libro, pero Satanás aparentemente desaparece del libro, no aparece al final. Entonces los eruditos dicen, ve, el que causó todos los males, no se dice nada de él. Pero Satanás sí reaparece al final del libro, pero no tiene el nombre de Satán, sino el nombre de Leviatán.
en el capítulo 41. El capítulo 41 lo describe como rey de todos los soberbios. Leviatán es el rey de todos los soberbios. Gracias a Dios tenemos otros pasajes del Antiguo Testamento que identifican al Leviatán. Por ejemplo, en el Salmo 74 dice que Leviatán tenía múltiples cabezas. Dice que Dios iba a aplastar las cabezas de Leviatán. Es decir, es un monstruo que tiene muchas cabezas. Cuando vamos a Isaías 27:1, dice que Leviatán es la serpiente retuerta y el dragón que habita en el mar. Ya empezamos a captar un cuadro interesante, porque ya hemos visto que se llama Satanás en Job 1 y 2. Se le llama serpiente y dragón en Isaías el capítulo 27 el versículo 1. ¿Dónde aparece un pasaje en la Biblia que usa esos nombres? Apocalipsis 12 y el versículo 7. Fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En otras palabras, ¿quién es Leviatán? Leviatán era Satanás. Lo que no entendía Job era que esto no estaba causándolo Dios, lo estaba causando Satanás. Y entonces en el capítulo 42 Job dice: perdón, Señor, tengo que hablar de nuevo. Y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No está hablando de sus ojos físicos, porque podía ver muy bien. Los ojos son el entendimiento. Dice: antes no entendía, pero ahora entiendo. Y Dios lo restauró con el doble de lo que había tenido antes. ¿Por qué permitió Dios que pasara Job por esta tribulación? Por dos motivos. Uno, para darle una revelación al universo, que Job servía a Dios por puro amor. Eso será lo que sucederá con toda una generación de santos al final de la historia, que se llaman los 144,000. Ellos demostrarán ante todo el universo que toda una generación al final de la historia sirve a Dios por puro amor, y van a decir: aunque me matare, aún en Él confiaré. Y todo el universo va a decir: Dios tiene razón, es posible servirle a Dios por puro amor. Y Satanás quedará desenmascarado ante el universo. Una segunda razón es que la tribulación va a terminar de purificar el carácter. La hermana White dice que consumirá la mundanalidad. Es más, Job entendió esto. Si puedo leerles este versículo, Job entendió esto cuando escribió en Job 23:10: cuando me hubiere probado, saldré como oro. Él sabía que iba a pasar por el horno. Él dice: cuando pase por el horno, dice, saldré como oro. Es decir, que el fuego tiene el propósito de consumir toda mundanalidad para reflejar perfectamente el carácter del Señor Jesús. Así que esa experiencia por la cual va a pasar el pueblo de Dios al final de la historia. Nosotros, yo creo que estamos, no es una profecía mía, pero creo que estamos viviendo los últimos momentos de la historia de este mundo.
si estamos vivos, vamos a pasar por ese tiempo y vamos a necesitar una fe que no tenemos ahora, una confianza que no tenemos ahora. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. El que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Es decir, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Démosle gracias a Dios por las pruebas y las tribulaciones. No nos quejemos cuando pasamos, ay, perdí el trabajo, Dios no está conmigo, Dios no me quiere. Ay, fíjese, la novia me dejó. La culpa la tiene Dios. Tenemos la tendencia todo el tiempo de culpar a Dios por todo. El apóstol Pablo dijo, nos gozamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones aumentan nuestra fe. La fe no puede aumentar sin prueba. Entonces, cuando tengamos pruebas, en vez de quejarnos, démosle gloria a Dios, porque se está purificando el carácter, se está puliendo la piedra áspera para reflejar el carácter de Jesús. El tiempo de angustia, si ustedes quieren saber cómo va a ser, léanse el libro El conflicto de los siglos, el capítulo El tiempo de angustia. Es impresionante ese periodo. La hermana White dice que necesitaremos una fe que ahora nosotros no tenemos. Así que, ¿cómo desarrollamos la fe? Con una vida intensa de oración, con un estudio profundo de las Escrituras y, en tercer lugar, hablándole a otros sobre lo maravilloso que es Jesús. Yo lo llamo el triángulo de la santificación: oración, estudio de la Biblia y testificación a otras personas. Porque cuando estamos testificando a otras personas, cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, no tenemos tiempo para las cosas del diablo. ¿Verdad que sí? Por eso Jesús dijo que debemos ocuparnos hasta que Él venga.